Bien, continuamos con el tema de esta noche sobre constitución, primarias y ley de partidos políticos con la honrosa presencia del doctor Alan Brewer Carías, experto constitucionalista venezolano, y los doctores Eduardo Jorge Pras y Julio Curi. Doctor, aquí los partidos políticos son entidades privadas, ¿no es cierto? Y se alega que por eso no están sujetos al mandato total de la Constitución de la República y que pueden actuar con absoluta independencia, incluso independencia de algunas leyes que regulan la actividad política. No, los partidos políticos son sin duda entidades privadas, pero con fines públicos, con fines esencialmente públicos, no son fines particulares, no es una compañía anónima ni una fundación, son asociaciones corporativas privadas, pero con fines públicos. Teniendo fines públicos, y el fin más excelso en un Estado democrático es justamente el ejercicio democrático, teniendo ese fin, participar en la actividad democrática, esos partidos, por su fin público, si bien no son estatales, no son parte del Estado, están sujetos a las regulaciones del legislador, y el legislador puede establecer todas las regulaciones que estime necesarias y convenientes para asegurar el cumplimiento de ese fin público. Pero si uno hace una revisión al historial político de los partidos, parecería que esa obligación no se cumple. No se cumple. ¿Cuál obligación? La de condición de son figuras públicas, ¿no? Que tienen que obedecer a la Constitución. Fines públicos. Fines públicos. Por supuesto. Pero aún fuese, como se dice, asociaciones privadas, y no lo son, han querido incluso sacrificar a Eduardo, porque el Tribunal Constitucional, si una particularidad tiene, es que sus sentencias o la ratio decidendi de sus decisiones crean precedentes vinculantes. Y un sector que se opone a las primarias abiertas, un criterio no importante que ha retenido el Tribunal Constitucional, al que se le quiere dar la espalda, es que en más de una oportunidad ha sostenido que los partidos políticos son asociaciones públicas no estatales. Pero yo decía, aún fuesen privadas... Pero aquí con fines de lucro. Pero aún fuesen privadas, el derecho a la asociación no significa libertinaje para que los que integren una sociedad cualquiera, aún fuese privada, hagan lo que les venga en ganas. La ley de sociedades comerciales, por ejemplo, se refiere a la sociedad, a los distintos tipos de sociedades comerciales, establece los requisitos que deben observar las distintas asambleas, los quórums con que se deben convocar, las mayorías con que se deben elegir a sus presidentes, cuál es el órgano que debe elegir al gerente en las sociedades de responsabilidad limitada y al presidente en las sociedades anónimas. Lo mismo sucede con las asociaciones sin fines de lucro. El legislador interviene y organiza su funcionamiento y le dice a los socios cómo pueden operar para que las decisiones de sus órganos colegiados tengan validez, que es transportando ahora esa discusión a los partidos políticos. Pero antes incluso lo mismo se puede decir de los sindicatos, de las universidades. Los colegios son profesionales. Personas de derecho privado, son personas privadas, pero tienen fines públicos. Entonces, si usted tiene una universidad, no puede hacer lo que le da la gana con la universidad. Y si tiene un sindicato, tiene unos fines públicos que cumplir. Entonces, con los partidos políticos, y te dejo la palabra, también tienen un fin público, y el legislador puede y debe, no solo es que puede, debe, está en la obligación de regularlo para asegurar el cumplimiento de la Constitución, que haya democracia interna. Sin embargo, los partidos que se oponen o los líderes que se oponen a las primarias abiertas alegan que sería una intromisión en un asunto interno de una organización política. Digamos que los partidos han crecido como un contrapeso contra regímenes que en un principio fueron regímenes autoritarios. Y digamos que la gran lucha de los partidos ha sido la lucha por la libertad de organización de partidos. En este sentido, la jurisprudencia constitucional europea ha desarrollado el concepto de libertad de partidos, libertad de la injerencia estatal. Ahora, en la medida en que los partidos se han incrustado en la organización estatal, ya vemos por ejemplo el Consejo Nacional de la Magistratura, que establece que uno de los miembros en el Senado será del partido de la oposición, lo mismo en la Cámara de Diputados. Es decir, los partidos tienen una función constitucional que desempeñan, tienen una función pública, y por lo tanto hablar, aún siendo asociaciones privadas, de que no hay una permisión para que el legislador pueda regular su funcionamiento, es un sinsentido, como decía el profesor Curi, como pensar que las sociedades comerciales pueden funcionar al margen de una regulación de orden público. De manera pues que, es cierto, hay una libertad de partidos, pero hay unos mínimos que establece la propia ley, y en este caso el legislador
perfectamente puede establecer como una obligación legal la celebración de primarias simultáneas y obligatorias, por lo menos para los partidos que tengan dimensión electoral para acceder al funcionamiento, porque en el caso de los partidos pequeños, digamos que para preservar el pluralismo político se le puede exceptuar de la necesidad de un proceso que incluso hasta puede ser muy costoso para un partido, digamos, minoritario de 1.000 personas, de 1.000 militantes, de 500 militantes. Fíjate, Miguel, perdón, que al reconocer como derecho fundamental la libertad de asociación, el constituyente sujetó esa libertad precisamente a la observancia de lo que disponga la ley. Es decir, le reconoció al legislador derecho a intervenir en el ejercicio de esa libertad. Leo, toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley. Si tú quieres constituir una compañía, nadie te obliga. Pero si tú la constituyes, tú tendrás que sujetarte a pie juntillas a lo que establece el legislador respecto del quórum necesario, como ya yo he dicho, para celebrar asambleas ordinarias o extraordinarias y para escoger a los órganos de dirección. Pero eso no lo haces tú voluntariamente, porque se te antoja convocar, teniendo una participación de un 10% en una sociedad comercial, se te antoja convocar una asamblea y si no va nadie, no hay quórum, tú puedes, pregunto yo, designar al gerente o al presidente de la empresa, revocarle el mandato. De manera que la base asociativa que se utiliza tanto, es un argumento tan manoseado por los sectores que se oponen a la institución de las primarias abiertas, es tan... Perdón. Sí. No, aparte de que lo de base asociativa, también yo lo pongo en duda. Tú no constituyes un sindicato como una asociación, tiene una base corporativa, la gente se incorpora a la corporación, no es que se establece un contrato de sociedad para hacer un partido político, el partido político se constituye en una forma constitutiva de una corporación y la gente va entrando en esa corporación, no hay en puridad de derecho realmente base asociativa, porque no es una asociación. Ahí hay un punto, Miguel, que ha originado lo que parece una discusión bizantina, porque nosotros siempre habíamos señalado los partidos como asociaciones privadas y siempre hemos sostenido la cuestión de la libertad de injerencia, pero sin embargo, a partir de decisiones del Tribunal Constitucional, que el profesor Brewer, por ejemplo, señala que están en un error al considerar que son entes públicos o personas públicas, a pesar de que dicen que son de base asociativa o no estatal, y los juristas que entienden que el Tribunal Constitucional no ha dicho eso. Pero lo importante es que el profesor Brewer ha dicho lo siguiente, y es lo que debe quedar para las personas, y está en su conferencia, que digamos, en la presentación de esta obra colectiva, es que él dice, los partidos son asociaciones privadas, pero tienen funciones constitucionales y por lo tanto el legislador puede imponerle, si esa fuese su decisión, la celebración de primarias abiertas y obligatorias. Pero volviendo un poco atrás, se me ocurre pensar, por ejemplo, que invocando el artículo de la Constitución, 126, ¿no? 216, que habla de que los partidos políticos no dicen el derecho de los militantes, sino el derecho ciudadano, que cualquier ciudadano podría impugnar entonces la elección de un candidato presidencial de un partido que realice su convención con un padrón cerrado, bajo el alegato de que se le ha negado un derecho establecido en la Constitución. Eso podría pasar, ¿no? Los partidos políticos, por esta razón que estamos hablando, de que tienen un fin público vinculado al ámbito democrático, están sujetos a control por parte, a sus decisiones, a control por parte de los organismos de control judicial electoral. Y de control electoral, de control de uso de los fondos públicos. Sí, aparte de los fondos públicos, desde el punto de vista jurídico, puede impugnarse sus decisiones que tienen que ver con el tema electoral. Entonces, cualquier ciudadano puede hacerlo. Interesante, porque aquí hay una inclinación a las impugnaciones tremendas. Pero esa es la tesis de Julio. Julio sostiene de que es una obligación constitucional que sean abiertas. Así es. De hecho, si nosotros, invito al profesor a que lo interprete, el numeral 2 del artículo 216 de la Constitución no deja otra salida. Establece como función también de los partidos, leo, contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana. Repito,
contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular. Eso no sería posible bajo el sistema de las primarias cerradas. Pero en el pasado todas las convenciones se han hecho bajo un patrón. Sí, pero la evolución, fíjate, Miguel, te coges, por ejemplo, el Partido Revolucionario Dominicano, que es el origen de casi todo el sistema partidario. Así es. Todos los partidos son desprendimientos del PRD. Fíjate que el PRD comienza con un padrón cerrado. Primero es un partido de cuadros. Luego se convierte en un partido de masas. Pero con padrón cerrado, convenciones de delegados. Recuérdate que en los años 80 la gran lucha fue la lucha por ampliar para que no fueran delegados, sino que fuera toda la militancia, porque esa fue la primera lucha. Lo que pasa es que estamos en otro estadio. A partir de la Constitución de 2010, se habla de un derecho de participación política que no es solamente el derecho de votar en unas elecciones, es el derecho de configurar la oferta electoral mediante la propuesta de candidaturas. Entonces, ese es otro paso más que tenemos, como dice el profesor Brewer, no debemos temer, debemos dar ese paso. Un paso con firmeza y sabiendo que, bueno, si hay una cultura del fraude, pues la lógica te indica que deben ser simultáneas para evitar el trasvase de que se quiera influir en la selección de... Y fíjate, la última encuesta Gallup habla de que más del 50% de la población dominicana considera que deben ser primarias abiertas. Bien, si usted me lo permite nuevamente, caballero, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos con el tema de esta noche. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna.